¿Sí me escuchan? Sí, profesor, buenos días. Bueno, entonces vamos ya nada más a terminar lo de derivadas parciales y ya para continuar con el siguiente tema, ¿sale? Entonces, este problema de aquí, bueno, este ejemplo es para que ustedes puedan, o sea, para que recuerden lo que significa, ¿no? La derivada y cómo interpretar el signo, aunque no tengan las cuentas, ¿sale? Entonces, ¿qué significa, bueno, qué representa la derivada respecto a una variable? Por ejemplo, la parcial de f respecto de x. No sé lo que es f y no sé lo que es x. Yo nada más sé que tengo esa derivada. ¿Qué es lo que representa? Es el cambio, ¿no? ¿El cambio de qué? De la unidad. Eh, De una unidad. Pero el El cambio que va a tener aumento ¿quién? es el aumento o disminución aproximado El cambio para marginal. añadir una unidad adicional. Ajá. O sea, el aumento o disminución aproximado de quién. ¿Quién va a aumentar o disminuir eso? X, de añadir una unidad adicional de X. Ajá. Cuando añadimos una unidad adicional de x, f es la que sufre el cambio, ¿no? Entonces es el cambio aproximado que tiene la función cuando la variable aumenta. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es en general. Ahora vamos a ver específicamente este ejemplo lo que nos pide. Nos dice que la producción de una fábrica está dado por la función Q y depende de la cantidad de capital invertido, que es K, y también depende del tamaño de la fuerza laboral, que es L. Ujú. Entonces, se nos pide dar una interpretación económica del signo de la derivada parcial de segundo orden. Ajá, esa derivada parcial de ahí. O sea, ¿qué pasa cuando es positiva y qué pasa cuando es negativa? ¿Qué es lo que significa? ¿De acuerdo? Entonces, primero, pues vamos a ver qué es lo que representa esa segunda derivada. Ujú. Entonces, segunda derivada respecto de L. Ajá. Recuerden que esto es derivar dos veces, entonces es esto de aquí. ¿Están de acuerdo? Porque para obtener esa derivada yo tuve que derivar primero respecto de L y luego volver a derivar respecto de L. Entonces, ¿están de acuerdo que es eso? Sí, ¿Sí o no? Ok. Y ahora, habíamos dicho que la derivada de una función respecto de una variable era el cambio que tenía la función, ¿no? Entonces, esta de aquí la vamos a tratar como si fuera la función, ¿de acuerdo? Entonces, como si estuviéramos haciendo derivada de esto respecto de L, ¿de acuerdo? Como si esta fuera la función. Entonces, si la viéramos de esa forma, tendríamos que esto es el cambio de quién. cambio de Q con respecto a L. Ajá. Cambio de esta, que es la función, cuando quién aumenta. L. Cuando L aumenta. Ajá. Si lo ven todos, entonces que esa segunda derivada nos dice qué es lo que está pasando con esta, que es el producto marginal de mano de obra, ¿no? Entonces nos dice qué le pasa al producto marginal de mano de obra cuando la fuerza laboral está aumentando. Ajá. Si lo ven todos hasta ahí, que eso es lo que nos da esa segunda derivada. Sí. Ok. Y entonces tenemos dos opciones, ¿no? Pues que sea positiva o que sea negativa. Entonces, primera opción. Si esta es positiva, entonces eso quiere decir que este de aquí, el producto marginal, ¿qué pasa? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta, ¿no?
porque eso es el punto de la derivada, o sea, es el cambio aproximado, pero si es positivo, quiere decir que ese cambio es hacia arriba, entonces la función va a aumentar. Si ese cambio es negativo, pues quiere decir que es hacia abajo, ¿no? Como es positivo, entonces esta aumenta cuando L aumenta, ¿no? O sea, quiere decir que si yo incremento la fuerza laboral, entonces mi producto marginal también va a crecer. Ajá. Y bueno, y además K va a permanecer constante, ¿no? Porque ese es el punto de la derivada parcial, ¿no? Que la otra variable permanece constante. Entonces, ¿qué significa que este producto aumente? Que va a producir un cambio. Ajá. Pero a ver, ¿quién era esta derivada? ¿Quién es el producto marginal de mano de obra? ¿Qué representa? Se llama producto marginal de mano de obra, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos da? Pues es una variable en la producción, ¿no? Exacto, es el cambio en la producción, o sea, en Q, cuando L aumenta. Es decir, este producto marginal, lo que nos está dando, es lo que le sucede a mi producción, ¿no? O sea, ¿qué tanto va a crecer o va a disminuir mi producción conforme mi fuerza laboral va a crecer? Ajá. Entonces, si este cambio aumenta, quiere decir que va a tener mayor efecto, ¿no? En la producción. O sea, porque si este cambio está aumentando, entonces mi producción va a crecer más, ¿no? Si este cambio está disminuyendo, o sea, este cambio de aquí, entonces quiere decir que mi producción va a disminuir también. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Ahora, esto de acá arriba. Si lo pusiéramos en una gráfica, y aquí pusiéramos L, entonces, conforme L aumenta, o sea, conforme va creciendo, o sea, cuando se dirige hacia acá, el producto marginal de mano de obra también está aumentando, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se ve la función, pero yo sé que va hacia arriba, ¿no? Esta va hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces es lo que yo les decía. Como este va a crecer cuando L aumenta, entonces quiere decir que ese cambio en la producción se va a hacer más grande cuando mi L también es grande, ¿no? O sea, aquí enfrente es grande ese cambio. Cuando la L es chiquita, ese cambio también es chiquito. Entonces, ¿a mí qué es lo que me conviene? Que el cambio en mi producción sea grande o sea pequeño. Grande. A mayor, ¿no? Grande, ¿no? Para que crezca lo mayor posible. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? En este caso, que mi fuerza laboral sea pequeña o que mi fuerza laboral sea grande. Que sea grande. Que sea grande. Ajá. Entonces, por lo tanto, el agregar una hora trabajadora adicional tendrá mayor efecto en la producción, que es la que nos interesa, cuando la fuerza laboral sea grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo saco esa segunda derivada y resulta que es positiva, entonces a mí lo que me conviene es trabajar con una fuerza laboral grande, ¿sí? Para que mi producción pueda aumentar lo más que se pueda conforme crece, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando esa segunda derivada es negativa? La producción disminuye. Vamos a ver. Que esa sea negativa significa que ya habíamos dicho que ese era el cambio en este producto marginal, ¿no?
Pero como es negativo, entonces quiere decir que ese cambio es hacia abajo. Y entonces, por lo tanto, esta de aquí, ¿qué le va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿no? Entonces, ese producto marginal disminuye cuando L aumenta. O sea, el cambio que va a tener la producción va a ser cada vez más pequeño conforme mi fuerza laboral se haga más grande. Si lo ponemos en una gráfica, aquí está L, y entonces conforme se va haciendo más grande, ese cambio se hace más chiquito, lo que quiere decir que se va a ver así, hacia abajo. Ajá. Entonces, cuando la fuerza laboral es grande, este cambio es pequeño. Y al revés, cuando la fuerza laboral es pequeña, el cambio es grande. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me va a convenir? ¿Una fuerza laboral grande o una fuerza laboral pequeña? Fuerza laboral pequeña. Exacto, ¿no? Grande. Aquí. No, pequeña, para que el cambio sea lo mayor posible. ¿Sí? Sí, sí, ya. ¿Sí lo ven todos? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? ¿Lo volvemos a explicar o sí quedó claro? Sí, sí, profesora, pero si podríamos darle otra vuelta, por favor. Sí. Deja terminar de escribir y lo volvemos a explicar. Ok. Entonces, a ver, primero vamos a partir de ver quién es esa segunda derivada, ¿no? Entonces, como es derivar dos veces respecto de L, pues es lo que pusimos aquí, ¿no? Es derivamos una vez, aquí está primera, y luego volvemos a derivar, ¿no? Esa es la segunda, derivar dos veces, ¿no? La derivada de segundo orden. Entonces, quiere decir que esta que puse aquí en amarillo la vamos a tratar como si fuera la función, ¿no? Y entonces por eso la puse como acá enfrente. Estamos derivando esta respecto de L. Ajá. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la derivada de una función respecto de una variable es el cambio que tenía la función cuando la variable aumentaba. Y entonces es lo que escribí aquí adelante, ¿no? Es el cambio en la función, que es esta, cuando la variable aumenta. Hasta ahí sí queda claro que eso es lo que nos dice la segunda derivada. La derivada de segundo orden nos dice el cambio que va a tener la primera derivada cuando mi variable está aumentando. ¿Hasta ahí sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí, maestra, sí, sí. ¿Cómo sería un ejemplo, profesora, de la segunda? ¿Cómo sería un ejemplo? O sea, ¿cómo sería un ejemplo? O sea, de aumenta tal producto 1 y el trabajador aumentó 2. Ah, o sea, aquí acuérdate que L representa la fuerza laboral. Entonces, si quieres un ejemplo con números, o sea, haz de cuenta que tú estás trabajando con 1000 horas trabajador. Ajá, ese es tu nivel actual. Y entonces, si tú lo aumentas 1 a 1001 horas, esta segunda derivada de aquí te va a decir qué pasa con este cambio cuando aumentas a 1001 horas. Ajá. ¿Sí se entiende? Ya, profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, esa es la derivada de segundo orden. El cambio de la primera derivada cuando L aumenta. Ajá. Y acuérdense que ese cambio puede ser hacia arriba, o sea, que aumente esta cosa, o hacia abajo, que disminuya, ¿no? ¿Cómo voy a saber si aumenta o disminuye? Pues depende del signo. Si esta es positiva, ese cambio es hacia arriba y entonces esta va a aumentar. Si la segunda derivada es negativa, el cambio es hacia abajo y entonces esto va a disminuir. ¿De acuerdo? Y es lo que escribimos acá en los incisos. Si la segunda derivada es positiva, entonces el cambio es hacia arriba y esta, que es la función con la que estoy tratando, va a aumentar. ¿Cuándo? La variable aumenta.
Ajá. Bueno, y ya les dije, K permanece constante. Esa sí no la movemos. Ahorita nada más estamos hablando de la fuerza laboral. Entonces, ¿qué significa que esa primera derivada aumente? Al lado lo puse como una gráfica. Ajá. O sea, si aquí abajo tuviéramos a L, que aumente, pues quiere decir que va caminando hacia acá, ¿no? Cada vez haciéndose más grande. Entonces, que esta va a aumentar, pues quiere decir que cada vez se va a ver más grande, ¿no? O sea, si yo la graficara, pues va a ir subiendo y subiendo y subiendo, subiendo, ¿no? Cada vez va a ser más grande y más grande y más grande. Entonces, por eso se ve así. Yo no sé si se ve así o si tiene a lo mejor esta forma o esta forma. Yo no sé hacia dónde está curveada. Pero el punto es que es creciente. El punto es que va a aumentar. Hasta ahí sí queda claro para todos que así es como se va a ver, como algo que va creciendo cada vez más. Sí. Ok. Y entonces, es lo que yo les decía, si yo agarro una fuerza laboral chiquita, aquí, L es L1, entonces este de aquí que corresponde a la primera derivada, pues va a tener un valor chiquito, ¿no? O sea, está por aquí y es algo pequeño. En cambio, si yo cada vez agarro una fuerza laboral más grande, entonces a esa le va a corresponder un valor cada vez más grande, ¿no? ¿Hasta ahí también lo ven eso? Que conforme yo agarre una fuerza laboral más grande, como es una función creciente, este también va a ser más grandote. Ok. Sí. Y ahora, ¿quién era la primera derivada? Ese, acuérdense que se llama producto marginal de mano de obra y lo que nos dice es el cambio que tiene mi producción, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que ese cambio en la producción pues fuera grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo aumento una hora trabajador, pues yo quiero que mi producción crezca lo más posible, ¿no? Lo más que se pueda. ¿Y cuándo va a crecer lo más que se pueda? Pues cuando ese cambio sea grande, ¿no? Porque si es un cambio chiquito, pues a lo mejor mi producción va a subir, no sé, 10 unidades. Y bueno, pues está bien, ¿no? Pero pues si pudiera subir 1000 unidades con una sola hora trabajador más, pues claro que eso es lo que yo quiero, ¿no? Como fábrica, ¿no? Como productor. Entonces, por eso a mí me interesa que ese cambio sea grande, para que con una sola añadida más, yo pueda alcanzar lo más posible, yo pueda aumentar mi producción lo más que se pueda. Entonces, ¿sí se entiende por qué a mí me conviene que ese cambio en la producción sea grande? Ok, entonces si a mí lo que me conviene es un cambio grande, entonces un cambio grande se traduce en que esta tenga un valor grande, porque esta es la que me da el cambio. Ajá. Entonces, conforme esta sea mayor, esta primera derivada, mi cambio en la producción va a ser mayor y me va a convenir más. Entonces regresamos aquí a la gráfica que habíamos hecho. ¿Cuándo va a ser más grande mi primera derivada? Cuando la fuerza laboral sea chiquita o cuando la fuerza laboral sea grandota. ¿Cuándo va a tener más valor? ¿En L1 o en L2? L1. ¿En L1? ¿Están seguros? Bueno, es cuando es más chiquita, ¿no? A ver, vamos a volverla a dibujar. No, en L2. Exacto, ¿no? A ver. Sí, vamos a partir de algo. Sí se entiende que conforme yo me mueva más a la derecha en este eje, mi fuerza laboral va a ser cada vez más grande, ¿no? Porque ese representa L. Entonces, conforme yo vaya más y más a la derecha, va a ser más grande la fuerza laboral. ¿Eso sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿cuál fuerza laboral es más grande? ¿La L1 o la L2? Ah, la L2. Ya viéndolo La así. L2, exactamente. Ahora, ¿qué dice? Dice aquí en esta oración que el producto marginal, o sea, la primera derivada, va a aumentar cuando L aumente, o sea, cuando L crezca, ¿no? Entonces, quiere decir
que si yo me empiezo a mover hacia la derecha, esa función también se va a hacer más grande, ¿no? Porque aumenta. Entonces, ¿cómo se va a ver una función que aumente? ¿Como la función azul o como la función roja? La azul. La azul, ¿no? Entonces, quiere decir que esa azul va a representar a este producto marginal, porque aumenta cuando L aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí sí se entiende por qué va a tener una forma así hacia arriba. O sea, les dije, yo no sé qué tan curveada, pero el punto es que es hacia arriba. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profesora. sí, sí. Ok. Y entonces ahora es lo que decíamos, ¿no? Ese producto marginal, a mí cómo me conviene que sea como productor. Me conviene que ese producto marginal tenga valores pequeños o tenga valores grandes. Grande. Grandes, ¿no? Porque entre más grandes sean, quiere decir que el cambio en mi producción va a ser más grande. Que yo nada más tengo que añadir una sola cosa, pero mi producción va a aumentar mucho, ¿no? Entonces, por eso me conviene que ese cambio sea grandote. Y entonces, ¿cuándo yo voy a lograr un cambio grande? ¿En L1 o en L2? ¿Dónde va a ser más grande mi función azul? En L2. En L2. Entonces, quiere decir que a mí lo que me conviene son fuerzas laborales chiquitas o grandotas. Fuerzas laborales grandes. Fuerzas laborales grandes, ¿no? Y entonces es lo que dice aquí en la conclusión. Por lo tanto, el agregar una hora trabajadora adicional va a tener mayor efecto en mi producción cuando mi fuerza laboral sea grande. ¿Por qué? Pues por esto que está aquí, ¿no? O sea, cuando sea más grande, esta azul va a ser un valor cada vez más grande. Y entonces el que yo agregue una hora trabajador, pues va a tener más efecto en mi producción, porque ese cambio va a ser más grande. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profesora. Ok. Ahora la segunda opción, pues es que sea negativo, ¿no? Entonces, si esa segunda derivada es negativa, pues otra vez nos remitimos a quién era esa segunda derivada. Ah, era el cambio en la derivada de primer orden cuando L aumenta. Como es negativa, quiere decir que el cambio va a ser hacia abajo. Entonces va a ser una disminución. Y entonces lo que dice aquí, esta primera derivada va a disminuir cuando L aumenta. Hasta ahí sí se entiende que esa es la interpretación. Sí, profesora. Ok. Y entonces otra vez, la misma, ¿no? Ahí está. L, ¿no? Y entonces L, cuando L aumenta, esa primera derivada va a disminuir. Y entonces quiere decir que yo voy a estar tratando con una función como esta roja, que diga como es azul, o como la roja. ¿Cuál es una función que disminuye? ¿La roja o La 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 azul? roja. La roja, ¿no? Entonces está al revés. Ahora, esta de aquí va a representar a mi producto marginal porque disminuye. Ajá. Entonces, acuérdense que a mí lo que me conviene es que ese producto marginal sea grande para que el cambio en mi producción sea grande. Quiere decir que ¿dónde va a ser más grande? ¿En L1 o en L2? en L1. En L1. Y entonces, ¿qué me va a convenir? ¿Fuerzas laborales chicas o fuerzas laborales grandes? Chicas, Chicas, ¿no? Porque aquí es en donde mi función va a ser más grande. Entonces es lo que dice la conclusión. Agregar una hora adicional va a tener mayor efecto cuando mi fuerza laboral sea pequeña. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Ok, Ahí conviene, bueno, menos trabajadores. Menos fuerza laboral. exacto, menos fuerza laboral, ¿no? Para que así cuando yo pueda aumentarla, pues entonces mi producción también tenga el mayor aumento que se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo trabajo con una fuerza laboral grande, pues entonces el cambio en mi producción va a ser chiquito, no me va a convenir tanto, ¿sale? Entonces, este mismo análisis lo pueden hacer con la segunda derivada, pero respecto al
al capital. Ajá. O sea, podrían hacer exactamente el mismo análisis. Primero, como aquí, ver quién es esa segunda derivada. El cambio en quién, cuando a quién aumenta. Ajá. Y después de ahí, pues ver si es positivo o si es negativo, ¿no? Si es positivo, pues quiere decir que esa función va a aumentar. ¿Y qué significa que aumente? Pues tendrían que hacer una gráfica de este estilo, como el azul. Que fuera negativo quiere decir que esa función va a disminuir. Y entonces tendrían una gráfica como la roja. Y ya nada más tendrían que interpretar qué les conviene más. ¿Sí? Entonces, como de tarea moral, estaría bien que hicieran el análisis de esta segunda derivada. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos en artículos sustitutos complementarios a nada? Entonces, ¿cuándo dos artículos eran sustitutos? ¿Qué tenían que cumplir? Sí, Deben funcionar igual. sustitutos, si P1 y P2 eran inversamente proporcionales. P1 y P2, Ajá. o sea, que P1 y P2 sean inversamente proporcionales es esto. Eso significa que P1 y P2 sean inversamente proporcionales. Esa es la condición que tienen que cumplir. A ver, déjeme, voy por mi libreta. Acuérdense que estamos tratando con derivadas parciales, ¿no? Entonces tiene que tener algo que ver con derivadas parciales, ¿no? Entonces, la demanda 1, respecto a quién había que derivarla. Al Precio P2. 2. P2. Al precio 2, ajá. Y la demanda 2, pues al precio 1, ¿no? Y entonces Y eran ambos mayores artículos, que 0. exactamente, ¿no? Si son artículos sustitutos, quiere decir que si el otro se hace más caro, entonces van a comprar más del mío, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esta derivada? Que cuando el precio del 2 aumente, ¿qué le va a pasar a la demanda del 1? ¿Va a crecer o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Positivo. Y lo mismo el otro. Si el primer producto se hace más caro, entonces el segundo producto van a comprar más o van a comprar menos. Van a comprar más. Van a comprar más. Entonces quiere decir que la demanda se va a hacer mayor y entonces esto va a ser positivo. ¿Sí se entiende? ¿Cómo, o sea, cómo si no se aprenden las condiciones nada más tienen que interpretar lo que significan las derivadas? Sí, es como sentido común. Exactamente. Y ahora los complementarios. Los complementarios sí dependían el uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el otro artículo se hace cada vez más caro? ¿Qué le va a pasar a este artículo, el primero? Va a disminuir su demanda. Exacto, van a comprar menos. Y lo mismo con el otro, ¿no? Si el primer artículo se hace muy caro, pues el segundo artículo tampoco van a estar comprando, ¿no? Porque estos son complementarios. Y que entonces, y que tuvieran diferentes signos, ¿qué significaba? Que eran indiferentes. Ajá, que no eran nada, ¿no? No tenían relación. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, es esas derivadas, ¿no? El inciso A, ese está muy fácil. Ese lo pueden hacer ustedes. Entonces, hagan las derivadas y díganme qué son esos artículos.
Ambas son mayores que 0. Y entonces los artículos son Sustitutos. exactamente. Esta derivada, ¿cuánto quedó? 5, Ujú. ¿Y la otra? 2. Exactamente. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, ese está sencillo, ¿no? ¿O alguien tuvo dudas? Yo solo en el procedimiento un poco, porque creo que me equivoqué, a mí me salieron menores que 0. ¿Podríamos hacerla, profesora, por favor? Sí. A ver. La primera. Entonces, vamos a derivar D1, esta de aquí, respecto a P2, ¿no? Sumando por sumando. Entonces, la derivada del primero de 500, ¿quieres que escriba, que marque cada una de las derivadas para que te sea más fácil o ya la ves si lo hablamos nada más? Como usted guste, pero si la podría escribir, sería también bastante bueno, Sí, por favor. la escribimos. Entonces, derivada del primero, que es 500, ¿no? Respecto a P2. Luego tenemos un menos, derivada de 6P1, que es el segundo sumando, respecto a P2. Más derivada de 5P2 respecto a P2, ¿no? Ahí nada más indiqué que voy a derivar cada una de las cosas, ¿sí? Ahora, del primer sumando, ¿cuánto es la derivada de 500 respecto a P2? 500. Ah, no, 0. 0, ¿no? Porque no hay nada que derivar. Si no hay P2, no hay nada que derivar y entonces se anula, ¿sale? 0. Menos, derivada de 6P1 respecto a P2, 0. 0, otra vez, nada que derivar. Más, derivada de 5P2, 5. 5, ¿no? Y entonces por eso está derivada de 5 y es positiva. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Quieres que hagamos la otra también? Ah, no, ya quedó bastante claro, profesora. Muchas gracias. Muy bien. Entonces la otra pues ya es igual, ¿no? Primer sumando se anula, segundo sumando se anula, tercer sumando es, no, al revés, segundo sumando es 0 y el tercero se anula, ¿sale? Entonces, ahí está. Creo que lo dije mal otra vez, pero a ver. De este va a ser 0, de este va a ser 2 y de este va a ser menos. No, 0 otra vez. ¿Sí? Espero Sí, no haberte profesora. confundido, pero Sí, sí, así, sí. así va a quedar, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, ese está fácil, ¿no? Porque nada más hay que ver qué sumandos se anulan y cuáles no. Ahora el inciso B, ese también está sencillo. Entonces háganlo y díganme cómo quedan esos. ¿Ya quedó? Sí. ¿Cuánto queda la derivada de la primera demanda? 50 ¿Y de la segunda? menos 100. Por lo ¿Alguien tanto, quiere que chequemos el procedimiento?
Ya quedó claro, profesora, me quedó igual. Muy bien. Entonces quiere decir que estos, ¿qué No son? Exacto, nada, ¿no? Y del tercero. Esta, bueno, la primera derivada está fácil, la segunda también. ¿Sí ven cómo se va a hacer, cómo se van a hacer estas derivadas? A ver, inténtanlas o si no las revisamos. Maestra, entonces, en el ejercicio que acabamos de hacer, como los dos no concuerdan, por lo tanto no son ni sustitutos ni complementarios. Exactamente, Gracias. sí. Creo que ambos dan 0. No. ¿Quieren que las revisemos? Sí, por favor. Nada más, bueno, a mí me salió el primero 7 y el segundo 1. Casi, pero te faltó algo. A ver, la derivada de esto es derivar todo esto de aquí respecto de P2. ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar, pero me falta una cosa. 7 P2, ¿no? Podemos sacar todo lo que sea una constante, ¿no? Entonces, todo lo que no sea P2 va a ser constante. Quiere decir que este 7, pues es constante, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más es una constante ahí? El 1 Y 1. del denominador. Ajá. El denominador completo, solamente el 1, solamente P1. ¿Qué parte del denominador es constante? Acuérdense, constante es todo lo que no sea P2. Sería Todo, 1 y es todo. P2. Entonces es todo, ¿no? Porque ahí no hay P2. En el denominador nada dice P2. Entonces todo va a ser constante, ¿de acuerdo? Constante es todo lo que no sea, en este caso, la variable, ¿no? En la otra derivada va a ser constante todo lo que no sea qué. A P1. P1, ¿no? Pero bueno, en este caso es todo lo que no sea P2. Entonces, todo eso que circule lo podemos sacar, ¿sale? Nada más lo sacamos en donde esté, ¿no? Si el 7 está arriba, pues lo saco arriba. Y si el denominador está abajo, pues lo sacamos abajo. Y luego dejamos la derivada. ¿Qué es lo que quedó adentro del paréntesis? ¿Qué es lo que no saqué? P2 P2, ¿arriba o abajo? arriba. Entonces así, ¿no? ¿Sí se entendió ese paso de sacar? Sí. Muy bien. Y entonces ahora sí ya podemos derivar, ¿no? Esto pues así se queda. Ahí lo traigo. Y luego esta derivada. ¿Cuánto es la derivada de P2 respecto de P2? 1. 1. Entonces es esto que está aquí por 1, pues es eso que está ahí, ¿no? Entonces por eso te decía que te había faltado una cosa, que era lo de abajo. ¿Sale?
Y esa es la derivada. Ahora el segundo, pues es igualito, ¿no? O sea, esto de aquí es la derivada de D2, pero ¿quién es D2? Pues es esto entre 1 más P2 al cuadrado, ¿no? Respecto de P1. Entonces, lo primero que puedo hacer es sacar todo lo que sea constante. ¿Qué es lo que puedo sacar de ahí? Todo lo de abajo, ¿no? Ajá, todo lo de abajo, ¿no? Y entonces, ¿a dónde lo voy a sacar? ¿Arriba o abajo? Abajo, porque de todas formas arriba tenemos un 1. Exacto, ¿no? Lo voy a sacar abajo. O sea, si está abajo, o sea, si es denominador, lo saco como denominador. Si es numerador, lo saco como numerador, ¿sale? Entonces, si ese está abajo, pues lo voy a sacar abajo. ¿De arriba puedo sacar algo? El 1 que está implícito. 1. Exacto, el 1 que está implícito, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo. Entonces, ya saqué lo constante. Y ahora, ¿qué es lo que me queda dentro de la derivada? P1 sobre P1. Bueno, P1 solito, ¿no? Bueno, sobre un 1, pero pues es P1, no, ¿no? no, no. Ajá, sí es P1. Y entonces es esto que ya saqué por esa derivada. ¿Cuánto me da esa derivada? 1. 1. Y entonces es esto que está aquí. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Muy bien. Y ahora ya nada más falta ver el signo, ¿no? Si es positivo, si es negativo. Una división, reglas de los signos, ¿no? Positivo entre positivo, positivo. Positivo entre negativo, o sea, ya se lo saben, ¿no? Entonces, yo tengo que ver cuál es el signo de arriba y cuál es el signo de abajo para saber cómo va a ser mi cociente, ¿sale? Entonces, en el primer cociente, en el de arriba, 7, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Y lo de abajo, el denominador, esto, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el 1 positivo y el P está elevado al 2 al cuadrado. Entonces, al ser una potencia par, sea número el que sea, da positivo. Exactamente. Acuérdense de eso. Siempre que elevamos cualquier cosa a una potencia par, se vuelve positivo o bueno, en el peor de los casos, 0, pero no, sumar un 0 no me afecta, ¿no? Y sumar un positivo con un positivo, pues me sigue dando positivo, ¿sale? Entonces, por eso lo de abajo también va a ser positivo. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, Y entonces quiere decir que mi cociente, ¿cómo va a ser? Positivo. digo, Exacto. Más entre más, pues más, ¿no? Y ahí está el porqué. Y el mismo análisis se haría abajo, ¿no? El 1 es positivo o es negativo. es positivo. Es el Exacto. mismo procedimiento. Y lo de abajo, 1 más P2 al cuadrado, Igual positivo. positivo y por la misma razón, ¿sale? Entonces quiere decir que mi cociente también es positivo. Y entonces, por lo tanto, los artículos que son. Sustitutos. Exactamente. ¿Quedó claro para todos? Tanto cómo salió la derivada como cómo se analizó qué signo tenían. Sí, sí quedó claro. Ok. Maestra, ¿y qué pasaría si, por Ajá. ejemplo, en un denominador tenemos en vez de una potencia cuadrada, un cubo? Ah, En ese justamente caso, eso. ok. Si fuera 1 más P1, díganme, ¿eso es positivo o es negativo? ¿O quién sabe? Sería positivo porque no podemos poner precios negativos ni cero. Exactamente, ¿no? Ahí hay que fijarnos nuestra variable que nos está representando. P1 es un precio y como dijo su compañera, los precios no pueden ser negativos. Entonces eso tiene que ser, esto es positivo porque es un precio.
Entonces esa cosa de ahí, pues es positivo. Y de hecho, no importa la potencia a la que la eleves, ¿no? Par o impar, si tú elevas algo positivo a lo que sea, pues sigue quedándose positivo, ¿no? Porque más por más por más por más, las veces que sea, sigue siendo más. Entonces, en el caso de las demandas, como los precios son positivos, no importa la potencia que tengan, siempre va a ser eso positivo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Ok. perfecto. Entonces nada más se tienen que fijar en la variable, ¿no? Porque hay problemas en donde eso también les va a suceder, ¿no? O sea, que tienen un precio, o que tienen un tiempo, o que tienen un costo, no sé, ¿no? Entonces, pues hay veces en que ya, aunque no sepan exactamente qué número es, pero sí saben qué signo tiene. ¿Sale? Ahora, siguiente problema. Es un lugar donde se venden dos marcas de cortadoras de césped, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice que son competidoras, pero eso lo pueden intuir ustedes, ¿no? O sea, si tienen dos marcas de la misma cosa, pues no pueden ser complementarias, ¿no? Pues tienen que ser sustitutos, ¿no? Y luego, el precio de la primera marca va a estar dado por X, está en dólares, y el de la segunda marca por Y. La demanda local de la primera marca es esa función de ahí, DXY. O sea, DXY me dice el número de cortadoras que se están comprando de la marca 1. ¿Sale? Entonces, primer inciso. ¿Cómo se va a ver afectada la demanda de la primera marca por un aumento en X y por un aumento en Y? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se aumenta X? Cuando X aumente, ¿qué le va a suceder a esa demanda? De la demanda 1 va a disminuir y la demanda 2 va a aumentar. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí no estamos hablando de la primera demanda, de la demanda de la primera marca. Entonces, como X va a aumentar, su precio va a aumentar, ¿no? O sea, el producto se va a hacer más caro. Y entonces van a comprar más o menos cortadoras de esas. Compran menos cortadoras. Pues sí, porque están más caras, ¿no? Entonces se venderán menos porque están más caras. Y pues eso implica que la demanda disminuye. ¿Sí? Eso es cuando X aumenta porque X es su mismo precio. Pero ahora, ¿qué pasa cuando Y aumenta? ¿Y quién es? ¿El precio de quién? De la demanda 2. De la demanda 2. Entonces quiere decir que ¿quién va a estar aumentando? ¿Su precio o el precio competidor? El precio competidor. Exacto, ¿no? Entonces el precio de la competencia va a aumentar. ¿Y entonces eso qué significa? Que se van a vender más o menos de estas cortadoras. Más. Van a vender más. Exacto, ¿no? Entonces la demanda, ¿qué va a hacer? ¿Aumentar o disminuir? Va a aumentar. Aumentar. Aumentará. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos por qué esos dos cambios afectan de esa manera? Sí, profesora, es lógico. Ok. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profesora. Ok. Y ahora vamos a expresar eso mismo, pero con derivadas parciales, ¿sale? Entonces la condición 1, que cuando X aumente, la demanda disminuya, ¿cómo se va a expresar? Va a ser la parcial de quién respecto a quién. De D en Y. La parcial de la demanda respecto de quién. En el 1, ¿eh? ¿Quién está Y. aumentando? ¿Quién? X. X. X, exactamente, ¿no? Entonces el cambio en la demanda cuando X aumenta. ¿Y ese cambio es positivo o negativo? Positivo.
No. El cambio en la demanda. En la demanda es Va a ser negativo. negativo. Exacto, ¿no? Porque va a disminuir. Entonces, como es un cambio negativo, quiere decir que toda esa parcial, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativa. Negativa, ¿sale? ¿Sí lo ven todos? ¿Qué es esa parcial y qué es ese signo? Sí, sí, sí. Ok. Y entonces díganme, la segunda condición, ¿cómo se expresa con derivadas parciales? La derivada de y, de con respecto a y. Ajá, ¿y esa derivada cómo va a ser? Esa es positiva porque la demanda va a aumentar al momento que se Exactamente. aumente y. Exactamente. ¿Quedó claro para todos? Bueno. Y ahora el inciso C. Si D tuviera esta forma, A más BX más CY, donde A, B y C pues son unas constantes que no sabemos, ¿no? Y entonces lo que se les está preguntando es qué pueden decir acerca de los signos de B y C si se mantienen las conclusiones de los incisos A y B. O sea, si se cumplen estas condiciones de esas parciales, ¿qué podemos decir acerca de B y C? Ajá. Entonces, primero hay que escribirlas, ¿no? Pues para saber qué es lo que está pasando. Entonces, que se cumpla esta condición, la primera, ¿qué significa? Significa que la parcial de D, pero ¿quién es D? Según el inciso C, ¿qué forma tiene D? A más BX más CY. Exactamente. Es la parcial de esta respecto de X, ¿no? Y esa sí la pueden derivar, ¿no? Sería la parcial de el primer sumando, más la parcial del segundo sumando, más la parcial del tercer sumando. ¿Cuánto es esta parcial de aquí? Derivada de A respecto de X, 0. 0. Más derivada de BX respecto de X, B. y esta, 0 también. 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta en realidad es B, y cómo tenía que ser, positiva o negativa. 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 Y entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir del signo de B? ¿Cómo tiene que ser B? Negativo. Exactamente, ¿no? Entonces ya saben qué tiene que pasar con ese, ¿no? No sé qué número sea, da igual, mientras sea un negativo. A fuerza tiene que ser negativo, ¿no? Ahora, la segunda condición, ¿cuál era? Era que esta de aquí fuera positiva. Entonces, hagan lo mismo que hicimos, escriban qué significa esta derivada, derívenla y luego vean qué pasa con el signo. Y díganme esa condición, qué signo les da respecto de quién. El coeficiente C tendría que ser mayor que 0. Exactamente. ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la demanda de lo mismo, pero ahora respecto de Y, ¿no? Entonces, ¿quieren que escriba cada sumando o ya nada más escribimos la derivada? No, ya la derivada. Ok. Entonces, derivada de A, pues es 0, derivada de BX 0 y derivada de CY es C, ¿no?
Entonces lo que quiere decir pues es que esta derivada es C y tenía que ser positiva, ¿no? Entonces ya tenemos el signo de C. ¿Sí quedó claro este ejercicio? Sí, muchas gracias. Perfecto. Y aquí está este. A ver, esa es ahí sí ya tenemos cuentas, ¿no? La producción de una fábrica está dada por esa función Q. K es el capital dado en unidades de miles de dólares, L fuerza laboral en horas trabajador. Y se nos pide determinar el signo de las derivadas parciales de segundo orden y dar una interpretación económica. Entonces, la interpretación económica de esta la hicimos en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan, no? O sea, dijimos qué pasaba cuando era positivo y qué pasaba cuando era negativo. Pero esta de acá, pues es un símil, ¿no? O sea, es un símil, solamente que en lugar de pensar en fuerzas laborales grandes o en fuerzas laborales pequeñas, vamos a pensar en capital grande y en capital pequeño y cuándo nos va a convenir. Pero es igualito, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que determinar esas segundas derivadas. Entonces, ¿creen que las puedan hacer ustedes solitos, las dos segundas derivadas? ¿Sí o no? Yo creo que sí, profesor. Deje Bueno, intentar. a ver, entonces saquen las de segundo orden y, ahorita, y me avisan cuando ya las tengan.
Me avisan cuando ya las tengan. ¿Ya está? Ya, profesora, pero no sé cómo darle una interpretación económica. Ok. Bueno, primero vamos a revisarlas. ¿Cómo les quedó la de primer orden respecto a acá? La de primer orden, 60K elevado a la ajá. menos un medio. L, bueno, por L a la un tercio. Ujú. ¿Y la de segundo orden? 30K elevado a la menos 3 medios por L a la un tercio. Nada más ahí le faltó algo. ¿Qué le falta a esa derivada? Es menos 30K. Exacto. Es menos 30. Porque el menos viene de aquí, ¿no? Se baja ese menos un medio, entonces pues queda el signo menos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok.
Y la segunda, bueno, la de primer orden respecto a L. 120K elevado a la 1 medio por 1/3 de L elevado a la menos 2/3. Ajá, ¿no? Bueno, eso es 40, ¿no? Porque 120 por el 1/3, 40, ¿no? Y la de segundo orden, Menos 80 tercios. K 1 medio. Bueno, K elevada a la 1 medio. Y L menos elevada a la menos 5 tercios. exactamente. ¿A todos les quedó igual? Sí. Muy bien. Ahora los signos. La primera, respecto al capital. Esa derivada, ¿cómo va a ser? ¿Negativa, positiva y por qué? Para saber qué signo tiene, como es una multiplicación, pues hay que ver el signo de cada uno de los factores, ¿no? Porque pues, más, por menos leyes de los signos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el menos 30, K y L. Menos 30, pues ya vimos qué signo tiene, ¿no? Eso es negativo. Luego K a la menos 3 medios. ¿Eso cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. No. Las potencias, o sea, algo elevado a una potencia, su signo depende de la base, o sea, del número al que estemos elevando, ¿sale? No depende de la potencia, no importa si la potencia es positiva o negativa, eso no nos va a dar el signo, eso nada más nos dice cuántas veces lo vamos a multiplicar y si lo vamos a poner en el numerador o en el denominador. Es lo único que nos está diciendo la potencia, pero no nos está dando nada acerca del signo, ¿sale? El signo depende de la base, ¿sí? Entonces, la base, ¿quién es K? ¿K es un número positivo o es un número negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Porque es el capital. O sea, yo no puedo invertir menos $1000, es positivo. Y entonces, eso quiere decir que no importa a la potencia a la que yo lo eleve, y si lo pongo en el numerador, en el denominador, no importa. Eso va a seguir siendo ¿qué? Positivo. Positivo. ¿Sí lo ven? O sea, porque el que sea K a la menos 3 medios, eso lo único que significa es que para empezar, como es negativo, va abajo. Va en el denominador. Y luego, como es a los 3 medios, pues quiere decir que está elevada al cubo y que luego hay que sacarle raíz. ¿Sale? Entonces, si yo elevo 1000 al cubo y le saco raíz, pues eso sigue siendo positivo. ¿Sí? Entonces, por eso depende de la base. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí, sí, quedó claro. Ok. Y ahora el segundo, L a la 1/3. ¿Cómo va a ser? Positivo también. Positivo, ¿no? Porque L es la fuerza laboral. Entonces, esa fuerza tiene que ser positivo, porque son horas trabajador. Entonces, no importa yo a lo que lo eleve, como es positivo, se va a quedar positivo. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Y entonces, la derivada, ¿cómo va a ser? Multipliquen los signos, ¿cómo me va a quedar? Negativo. Negativo, ajá, ¿sí lo ven? Porque yo tengo menos por más, o sea, no importa los números, eso no me interesa, a mí nada más me importan los signos. Entonces, menos por más, menos, por más, menos. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro por qué esa derivada es negativa? Sí, profesora. Ok. La de abajo es exactamente el mismo análisis. Menos 80 tercios, ¿eso qué signo tiene?
Negativo, sale todo negativo, es igual menos por más por más. Exactamente, ¿no? Porque aquí tengo K a la 1/2, o sea, K es positivo, no importa la potencia, sigue siendo positivo. Lo mismo con L, como L es un número positivo, no me interesa ya la potencia, yo ya sé que esto va a ser positivo. Y entonces eso pues es negativo a final de cuentas. ¿Sí quedó claro? Sí, Muy bien. Entonces ya tengo los signos y ya nada más tengo que analizar, ¿no? Como le hice en el otro. Tengo que ver qué está sucediendo. Entonces recordemos que la segunda derivada, esta segunda derivada, ¿quién era? Era esta, era derivar la primera otra vez, ¿no? Entonces habíamos dicho que eso era el cambio de quién. Apréndase de la, eso. La segunda derivada es el cambio de la primera derivada. Ajá. Entonces, segunda derivada, cambio de la primera derivada cuando la variable aumenta. Y en este caso, ¿quién es la variable? K, el capital. Exacto. Cuando K aumenta. ¿Sí? Otra de las cosas que tienen que poner en el post. Segunda derivada es el cambio de la primera derivada cuando la variable aumenta. ¿Sale? Ahora, la de abajo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que esta es la segunda derivada respecto de L. Entonces, es derivar esta cosa otra vez. Entonces, es el cambio de la primera derivada. Pero la primera derivada ahora es esta. ¿Cuándo? ¿Quién va a aumentar? L. Ajá. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿y qué significaba eso? Bueno, cambio, pues acuérdense que puede ser hacia arriba o hacia abajo, positivo, negativo, aumento, disminución, depende del signo, ¿no? En el caso del primer inciso, este cambio, ¿cómo va a ser? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces quiere decir que realmente este cambio, ¿cómo se va a interpretar? ¿Como un aumento o como una disminución? Como una disminución. Exactamente. Entonces, en este caso es una disminución. Ajá. Entonces, quiere decir que esa primera derivada va a disminuir cuando K aumenta. Ajá. ¿De dónde salió? Pues de este signo. Como es negativo, es una disminución. Y entonces, ¿cómo se va a ver mi función? Se va a ver como la azul o como la roja, Como el azul. como la azul. Esta va a representar la primera derivada. Y entonces, ¿qué me va a convenir? Acuérdense, a mí lo que me gustaría es que esta fuera lo más grande posible o lo más pequeña posible. Lo más grande posible. Lo más grande posible, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Y entonces, ¿cuándo voy a lograr que esa sea grande? Cuando tome yo capitales pequeños o capitales grandes. Capitales Tales pequeños. pequeños. Exacto. Y entonces esa es la interpretación económica de que esa segunda derivada sea negativa. Ajá. Por lo tanto, como ahorita estamos tratando con capital, entonces es una inversión adicional de capital. Tendrá mayor efecto en la producción, que es lo que a mí me interesa, que sea el mayor efecto posible. Cuando el capital sea ¿qué? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Exacto.
¿Quedó claro? Ujú. Ok. Entonces el segundo inciso, pues es muy parecido, ¿no? Nada más que aquí, en lugar de tratar con capital, ¿con quién estoy tratando? Con horas trabajador. Exacto, con fuerza laboral, ¿no? Y entonces vamos a interpretar primero. Este cambio, ¿qué va a ser? ¿Una disminución o un aumento? Disminución. Disminución, ¿no? ¿Por qué es una disminución? Porque sigue siendo menor que 0. Exacto, porque la segunda derivada es negativa. Entonces ese cambio se va a interpretar hacia abajo. Entonces eso quiere decir que cómo se va a ver mi función, hacia arriba o hacia abajo. Igual hacia abajo, es una disminución. Exacto, ¿no? Va a ser esta primera derivada hacia abajo. Como a mí lo que me conviene es que esa primera derivada sea lo más grande posible, entonces, ¿qué es lo que me va a convenir? ¿Fuerzas laborales chicas o fuerzas laborales grandes? Fuerzas laborales chicas. Exacto, ¿no? Porque ahí es donde va a tener mayor valor, ¿no? Entonces, donde mi cambio va a ser más grande y por lo tanto voy a poder afectar más a mi producción, ¿no? Entonces, aquí, como estamos tratando con fuerza laboral, entonces un incremento en la fuerza laboral tendrá mayor efecto ¿en quién? En la La producción. producción. En la producción, ¿cuándo qué? Cuando la fuerza laboral sea pequeña. Exactamente. Profesora, yo tengo una duda. Dime. Sobre la función, los exponentes que nos indican. O sea, ¿qué significan? Por ejemplo, tenemos que K es el capital, ¿no? L la fuerza laboral, pero los exponentes, ¿qué significan? Pues si estamos hablando analíticamente, bueno, algebraicamente, pues eso es una potencia, ¿no? Porque son Pero, fracciones. Entonces, ujú, K está raíz cuadrada y el otro está raíz cúbica. Si te sí, refieres económicamente, pues es que lo que pasa es que esas funciones salen pues de hacer un estudio, ¿no? O sea, de ver cómo se está comportando tu producción. Y entonces, o sea, no es que si tú tienes un exponente a la 1/2, pues significa tal cosa, o que a la 1/3 significa tal cosa, ¿no? O sea, lo que pasa es que esas funciones pues salen de hacer un análisis. Y entonces por eso tienes diferentes exponentes, ¿de acuerdo? Lo que sí es que ese tipo de función, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo de función de producción donde tienes un número y luego K y L elevados a un exponente y que ese exponente es menor que 1? Cobb-Douglas. Exactamente. Entonces, lo que sí te da es que esa es una función de producción Cobb-Douglas, ¿no? Por su forma. Perfecto, gracias. A ver, no, mira, Nancy, no sé si se refiere al chavo a que cuando la suma de los exponentes suman 1, se dice que la producción nos da rendimientos constantes a escala. No sé si él se refiere a eso también. Sí, más o Sí. menos. Bueno, yo estoy buscando, es que estaba buscando sobre la función. Y por ejemplo, cuando dicen que la suma es 1 es constante, cuando es menor a 1 es decreciente, Ah, cuando es Sí, más de 1 es creciente. Pero sí. mi pregunta iba más en términos económicos, digamos, saliendo de las matemáticas, como qué significaban más o menos. Es los crecimientos, rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir? Que si tú aumentas, es aumentar proporcionalmente la producción. Por ejemplo, ahí tiene 120. Si tú aumentaras, por ejemplo, el doble, entonces se va a producir exactamente, o sea, el doble de producción, cuando los exponentes su suma sea 1. Perfecto, ¿Sí? gracias. Sí, Esa es dependiendo de eso de ahí, por eso se les llama la Cobb-Douglas, tiene esa característica que da rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Eso no sé si a eso te refieras.
Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, hay toda una parte de la teoría económica que habla sobre precisamente de los exponentes, como tú dices, cuando suman uno y cuando suman mayor que uno, y también menor que uno. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesor. No hay de qué. Ya, Nancy, pueden continuar. Sí. Sí. Es que yo pensé que te referías a qué significaba, o sea, que tuviera exactamente un medio, así. No, Pero recuerda que hay por ahí unas condiciones que cuando alfa más beta, cuando son exponentes, sí. es igual a uno, da ciertas condiciones cuando es menor que uno y cuando es mayor que uno. Sí, Sí. es ahí dentro de la teoría económica es lo que habla. Sí, Nancy, a eso se refería este chavo. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, entonces ya no quedó dudas de eso ni de las derivadas y cómo interpretar sus signos. Por el momento no, profesor. Muy bien. Entonces, nada más pues acuérdense siempre de eso, ¿no? O sea, la derivada nos da la primera, el cambio en la función cuando la variable aumenta. Si es positiva, va a ser un aumento en la función. Si es negativa, va a ser hacia una disminución, ¿no? Y la segunda, la derivada, nos dice qué tan grande es ese cambio, ¿no? O sea, nos dice qué pasa con la primera derivada. Si ese cambio es grande o si ese cambio es pequeño, ¿de acuerdo? Porque puede ser que aumente, pero ¿qué tanto aumenta? Entonces, eso nos lo dice la segunda derivada, cómo se está comportando la primera, si es un cambio grandote, si es un cambio chiquito. ¿Sale? Y ya nada más por último es diferenciación de funciones implícitas. Ajá. Entonces, bueno, esto que está aquí se los voy a resumir. De todos modos, como se los paso en PDF, pues ya lo pueden leer bien. Pero acuérdense que pues hay funciones que no se pueden expresar de forma explícita, ¿no? O sea, explícita es que tengan la función, la variable despejada como tal, ¿no? Y igual a tal cosa, z igual a tal cosa. Pero hay funciones en donde no se puede despejar. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí un problema, ¿no? Con raíces o que tenemos diferentes potencias, ¿no? Y entonces no podemos despejar a la variable como tal. Y entonces en ese caso, pues se llaman funciones implícitas. Ya se trataron en métodos. ¿Se acuerdan de las funciones implícitas? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok. Entonces, bueno, ahí les puse un ejemplo, ¿no? Esta ecuación que está aquí es una función implícita, es la esfera de radio 1 centrada en el origen. ¿Y por qué es implícita? Porque si yo quisiera despejar a z, como está al cuadrado, yo tendría que despejarla como raíz, pero como raíz positiva y como raíz negativa, ¿no? Entonces, pues yo no puedo, o sea, la función se supone que nada más me tendría que quedar de una sola manera, ¿no? Z igual a una sola cosa. Pero en ese caso no se puede porque la función positiva me da la parte de arriba de la esfera y la función la raíz negativa me da la parte de abajo de la esfera, ¿no? Entonces, por eso esa función es implícita, no la puedo despejar como de una sola forma, ¿sale? Y así hay otras, ¿no? Pero aún así, aunque sean funciones implícitas, pues sí podemos hacer análisis marginal, ¿no? Pues sí podemos derivar parcialmente, solo que vamos a derivar una variable en términos de otra. Por ejemplo, yo voy a decir, quiero la derivada de las variables z respecto a x. Y entonces, como las que me están interesando son z y x, a y la voy a tratar como constante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenga una derivada implícita, necesito que me digan a quién voy a derivar respecto de quién, para que las demás variables, si es que hay una, dos, las que sean, las voy a tratar como constantes. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo, derivar término por término. Y también la diferencia es que, por ejemplo, aquí, si quiero la derivada de z respecto a x, entonces a x la voy a derivar normal. Ajá. A y la voy a tratar como constante. Y a z la voy a tratar como una función. Ahorita van a ver qué es lo que significa eso. Pero acuérdense eso. A la que sea la derivada, se trata como función. Respecto a la variable, se va a tratar normal. Y la que sobre, como constante. Entonces vamos a derivar esta que era la esfera. Y vamos a calcular estas dos. Ajá. La primera voy a derivar a y respecto de x. Entonces, esta respecto de x. Quiere decir que a x la voy a derivar normal.
porque es la que está abajo. A y la voy a tratar como si fuera una función, porque es la que está arriba. Y a z, como no aparece, la voy a tratar como una constante. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a indicar la derivada de cada sumando, ¿sale? Derivada del primer sumando, que es x cuadrada respecto de x, más derivada del segundo sumando respecto de x, más derivada del tercer sumando respecto de z, que diga de x, igual a derivada del otro lado, ¿no? Entonces, hasta aquí lo único que hice fue escribir la derivada en cada uno de los elementos. ¿Sí está claro? ¿No hay ninguna duda de este paso? No. Muy bien. Entonces, el primer sumando, voy a derivar a x cuadrado. ¿Y qué dijimos? Que x cuadrada la vamos a derivar normal, ¿sale? Entonces, ¿cuánto es la derivada de x cuadrada? 2x. 2x, muy bien. Más, la del segundo sumando es de y cuadrada, pero dijimos que a y la vamos a tratar como una función. Entonces, ¿qué significa eso? Que se quede igual. No, significa que sí voy a derivar, pero voy a poner después de y de x. O sea, voy a hacer esto. ¿Cuánto es la derivada de 2y? Que diga de y cuadrada. 2y. 2y, ¿no? Entonces, 2y. Y luego derivo de y de x. Eso significa que la voy a tratar como una constante, como una función. O sea, que si yo tengo una y a la n, eso va a ser bajo el exponente, repito, le resto 1 y luego derivo a la y. ¿Sale? En este caso porque es respecto de x, pero si fuera respecto de z o respecto de lo que sea, es lo mismo. ¿Sale? Entonces la diferencia es que al final le vamos a añadir esto. ¿Sí? ¿Quedó claro eso de tratarla como una función? Sí, maestra. Ok. Y luego el tercer sumando, z cuadrada. Dijimos que z le íbamos a tratar como constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de ese tercer sumando? 0. 0, ¿no? Y del lado derecho, derivada de 1, Pero 0. ¿Sale? Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ya que terminé de derivar, acuérdense lo que hacíamos en derivada implícita. De un lado, o sea, del lado izquierdo, voy a dejar todos los términos que tengan mi derivada de y de x. Y del lado derecho voy a pasar los que no tengan, ¿sale? Entonces, quiere decir que este sí se queda aquí y este lo mando para allá, ¿sale? Estos dos ceros pues no me afectan, ¿de acuerdo? Entonces, este 2y derivada se queda de este lado. Y del otro lado pasó el 2x. Como está sumando, ¿cómo va a pasar? Restando. Restando. Menos 2x. Ya que hice eso, ahora voy a despejar. Voy a despejar el de y de x. Despejar. Entonces, este 2y es lo que me está estorbando. Como está multiplicando a la derivada, ¿cómo lo paso del otro lado? dividiendo. Dividiendo. Entonces, menos 2x sobre 2y. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es menos 2x entre 2y? Pues menos 2x entre 2y. Menos x entre y. Exacto, puedo cancelar los dos, ¿no? Y este de aquí va a ser la derivada, ¿sale? Entonces, por eso es que la vamos a tratar como una función, para poder añadir este de aquí y luego despejarlo al final. ¿Sí quedó claro? Profesora, ¿cómo es posible que se le pueda tratar como una función si no es una función? ¿O si es una función? O sea, Sí, en este caso, ¿trataríamos a y como f de x?
Ujú, haz de cuenta que es una f de x, o sea, que está expresada en términos de x, exactamente. Trátala como si fuera así, ¿sale? Y entonces por eso cuando la derives, pues tienes que añadirle ese de ahí. En este caso es la y, pero ahorita la otra derivada vamos a ver quién es a la que vamos a tratar como función. Por eso escribimos ese primer renglón de ahí, para ver cómo vamos a tratar a cada una de ellas. ¿Sale? Ok, profesora, muchas gracias. A ver. Entonces vamos a sacar la otra. Queremos la parcial de z respecto de y. Ajá. Entonces eso quiere decir que a x, ¿cómo la voy a tratar? Como constante. Como constante porque no aparece, ¿no? Esa no me interesa. Luego a y, Como función. no. Como derivada. Normal. Normal, normal, sí. Normal, ¿no? Con ese, la que está abajo, la derivo normal. Derivar normal. Y a z, Ahora sí como función porque está arriba. exactamente. ¿Sale? Entonces así es como las voy a tratar. Acuérdense que la que quiero derivar es esta que está aquí arriba. Entonces indico la derivada de cada sumando. La parcial del primer sumando respecto de y, ¿no? Que es la que tengo aquí. Más la del segundo sumando respecto de y, más el tercero, igual a la derivada del lado derecho. Y ahora sí derivo, ¿no? Del primer sumando es la de x cuadrada. A esa, a la x, la voy a tratar como constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de eso? 0. 0. Más y cuadrada. A y la voy a derivar normal. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esa derivada? 2y. 2y, ¿no? Derivo normalito. 2y. Más a z la voy a tratar como función. Y entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos una cosa de la forma la n? Se aplica la misma de aquí, ¿no? La misma azul que tengo acá arriba. Nada más que en este caso es z a la n y respecto de y. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bajo el exponente, pongo la z, le resto 1 y luego agrego la derivada, que es la que me interesa. ¿Sale? Y entonces, si aplico esa fórmula en este tercer sumando, ¿cómo me va a quedar esa derivada de z cuadrada? 2z por la derivada de z con respecto de y. Exactamente. ¿Claro para todos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, y del lado derecho, pues es 0, ¿no? Porque es la derivada de 1. Entonces, solamente acuérdense de eso. A la que traten como función, la van a derivar normal, pero al final le van a agregar la parcial, ¿sí? Eso es tratarla como función, que su derivada tiene que incluir la parcial, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Y ahora qué hago? Pasar 2y del otro lado. Exacto. Esto lo paso del otro lado y este, como tiene parcial, se queda aquí, ¿no? Entonces, primero escribo el que se va a quedar y del otro lado. ¿Qué me va a quedar del lado derecho? Menos 2y. Menos 2y. Y luego, Y luego igualar. despejar, ¿no? Tengo que despejar a la parcial. ¿Quién le está estorbando a la parcial? El 2 es z. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces me va a quedar la parcial de lo que ya tenía entre 2z. Y al final, ¿cuánto me queda eso? Z sobre, menos y sobre z. Exactamente. Y este de aquí es la derivada. ¿Quedó claro? Sí. Profesora, solo deje anotar. Sí.
Bueno, mientras les voy diciendo. Otra manera de escribir las parciales es como esta que está aquí, ¿no? Bueno, podemos poner la parcial de x respecto de z o así, x sub z. Eso significa pues que vamos a derivar a x respecto a la variable z, ¿sale? Cualquiera de las dos es válida. ¿Puedo pasar al siguiente ejemplo? Sí, profesora, ya. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a calcular esta parcial, ¿no? A x respecto de z. Entonces quiere decir que a x, ¿cómo la voy a tratar? Como una Como función. función, Como una función. A y como constante. y a z Derivada normal. Derivada normal. exacto. A z la vamos a derivar normal. Y entonces indico, ¿no? Voy a estar derivando todo respecto de z. Aquí tengo y al cuadrado y raíz cúbica. Si lo quisiera poner todo como exponente para que fuera más fácil, ¿cómo me va a quedar? ¿Y a la qué? Y a la 2/3. Exactamente, ¿no? Porque la raíz se pone como denominador. Luego menos esta parcial de acá respecto a z más esta de aquí y el lado derecho. ¿Sale? El primero, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda la derivada de 7y a la 2/3? Como cero. 0, ¿no? Porque y es constante. Entonces eso es 0. Menos la segunda derivada. Pero ahí, ¿qué puedo yo hacer? Acuérdense que antes de derivar, una cosa que yo puedo hacer es sacar todas las constantes, ¿no? Para que no me estorben. Entonces, adentro de ese paréntesis, ¿cuáles son las constantes? La 10. La y, ajá. ¿Qué más es constante ahí? Los coeficientes. O sea, el 5, ¿no? Entonces, quiere decir que yo lo puedo sacar 5y quinta y dejar nada más lo otro. ¿Sí quedó claro? Porque yo puedo sacar eso y ya no me afecta. Sí, porque derivándola de todas formas daría 0. No. En este caso, si la derivo, no me va a dar 0. Ahorita vas a ver. Pero acuérdense de eso. Cuando tengo yo adentro constantes, las puedo sacar y luego ya derivo lo que me quede adentro. ¿Sale? Ahora. Esto. Aquí, ¿qué puedo sacar yo de ahí? Del tercer sumando. A ver, vamos en orden. ¿Puedo sacar el 4? Sí, Sí. Sí, porque es un número, ¿no? ¿Puedo sacar a X? No, X no. No. ¿Puedo sacar a Z? Tampoco. Tampoco. Entonces solamente el 4, ¿no? Lo saco. X, Z a la 8, derivada. Y de aquí, del último, ¿puedo sacar el 8? Sí. ¿Puedo sacar a Y? Sí. ¿Puedo sacar a Z? No. Entonces puedo sacar esto de aquí, ¿no? Pues lo saco. 8Y, parcial de Z, respecto de Z. ¿Se entendió este paso? Sí. Muy bien. Entonces tengo 0 menos 5y quinta. Y vamos a ver qué pasa con esta de aquí, ¿no? A X, ¿cómo la voy a tratar? Como función. Entonces, cuando yo voy a tratar como función y la estoy derivando y está solita, entonces esto simplemente va a ser la parcial. ¿Sale?
Entonces quiere decir que ahí pues voy a escribir eso mismo, pero sin el paréntesis, ¿no? Porque como x se trata como función, pues escribo la parcial. Parcial de x respecto de z. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Ok. Luego tengo el más 4. Y adentro de este paréntesis tengo x y tengo z. Entonces ahí, ¿qué voy a aplicar? ¿Regla del qué? De la cadena. No, no de la cadena. Cuando tengo dos cosas que se están multiplicando, aplico regla del. Producto. Producto. Exacto, regla del producto, ¿no? ¿Y cuál es la regla del producto? F' por... no. Sí, por G más G' por F. Exacto, derivada de la primera por el segundo más la primera por derivada del segundo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la primera? Pues es X, ¿no? Y Z8 es la segunda. Entonces, derivada de la primera es derivada de X respecto de Z. Por la segunda función, que es Z a la 8, más la primera, que es X, por la derivada de la segunda, que es Z8 respecto de Z. Cierro. ¿Por qué puse esos corchetes en rojo? Porque el 4 está multiplicando a todo eso, ¿sale? No se les olvide que el 4 está multiplicando a todo. ¿Sí quedó claro cómo apliqué la regla del producto ahí? Sí. Muy bien. Y del lado derecho tengo 8y y luego a z la voy a derivar normal. Entonces, ¿cuánto me queda la derivada de z respecto de z? 1. 1. ¿Todo quedó claro hasta ahí? Sí, sí quedó claro. Entonces aquí se los voy a escribir así, para que se acuerden que es la regla del producto. Y ya nada más falta resolver las derivadas que me quedan, ¿no? Entonces ese 0, pues no me interesa. Este es 5y quinta por esta parcial, más 4 por todo lo que está dentro, ¿no? Entonces acuérdense que x se trata como función. Entonces, ¿cuánto me queda esta derivada de aquí? ¿Cuánto es la derivada de x respecto de z? Como era función, ¿qué hacía? Queda 1. No, Sí queda hasta se igual. los marqué del mismo color. Entonces sí, se queda igual. Se queda igual, ¿no? Lo único que hago es quitar los paréntesis. ¿Ya vieron que hasta se los marqué del mismo color? La regla que estamos aplicando. Sí, sí, sí. Ok. Y entonces eso está multiplicado por Z al 8. z a la 8. Luego más x por esa derivada. A z la voy a derivar normal. Entonces, ¿cuánto me queda la derivada de z a la 8? Ocho z. No. 7z a la... 8z a la... 8z a la 7, perdón. Sí, exactamente. 8z a la 7. Entonces ya esa es la derivada de ahí. Y cierro paréntesis. Y del lado derecho, pues nada más tengo 8y. ¿Quedó claro? Sí, profesora, nada más habría que practicar un poco más porque se ocupa. Sí. Entonces nada más, bueno, lo vamos a terminar la próxima clase, pero nada más practiquen y acuérdense, por eso les pongo las reglas del lado derecho y hasta con color, ¿sale? Entonces solamente es que se acuerden de eso. Cuando están derivando la función, la variable que está tratando como función y está solita,
Entonces solamente van a poner la parcial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, van a ir anotando estas reglitas y terminamos de ver los ejemplos la próxima clase, ¿sale? A ver, profesora. Profesora, Dime. ¿cree que nos pueda enviar ejercicios ya resueltos? O sea, para realizarlos nosotros y comprobar que está bien. Ah, sí. Bueno, aquí en este PDF hay, bueno, que les voy a enviar, hay un montón de ejercicios. O sea, yo ya se los resolví, pero pues está el problema. Entonces, si quieren, aunque estén completos, si quieren se los subo y ya luego se los actualizo completo, pero para que ustedes los lean, lo resuelvan y luego revisen el procedimiento. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda. Ya ahorita, al final, en el segundo factor, ya no lo podemos simplificar, o sea, lo vamos a dejar con todo y los paréntesis. No, vamos a multiplicar este por este por este. Luego de ese lado vamos a dejar todos los que tengan a la parcial. Los que no tengan parcial los pasamos del otro lado para poder despejar. Ah, ya, sí, sí, claro. Y ya después despejando la parcial es nuestro final, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces si no tienen más dudas, pues nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesor. maestra. Hasta luego, Hasta luego. chavos, que estén bien. Hasta luego, Cuídense. profesor.